que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Un saludo desde las cabinas de Radio Ángelus. Mi nombre es Raquel Suazo, psicóloga clínica, y este día hemos destinado por parte de la comunidad Radio Ángelus a hablar sobre un tema que es importante y que se va a celebrar y que se va a conmemorar, es la palabra, conmemorar durante todo el mes de noviembre, acerca del Día de los Difuntos y acerca de las pérdidas, de los duelos, pero en especial un tema en particular, el tema de la resiliencia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de sobreponerse ante las adversidades y la capacidad de sobrellevar el dolor, las pérdidas o los momentos de crisis. Este día tengo conmigo, he decidido traer a alguien especial para mí, que es mi mamá, y conocida como hermana Vicky Acevedo, en la comunidad Ángelus. Y parte de esto, que es la primera entrevista que vamos a tener durante el mes, vamos a tener varias entrevistas, que nos cuenten un poco de su historia y luego ya luego les comento que vamos a ir hablando sobre esto de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bienvenida. Muchas gracias, hija. Aquí estamos para apoyar en lo que se pueda a las personas que han tenido esta misma dificultad de perder sus seres queridos y cómo se logra superarlo a través del tiempo. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por estar en las nuevas instalaciones de la cabina, estrenando la cabina de Radio Ángelus. Y quizás me encantaría que nos contara acerca de su historia, de cómo, de todas las cosas que han ocurrido acerca de las pérdidas de nuestra familia, ¿verdad? Correcto. Vamos a hacer un resumen porque es un poquito ejecutivo, amplio. Por favor. Sí, es un poquito amplio hablar sobre ello respecto, pues, en lo personal de la familia, y voy a resumirlo en la familia en que nací. Todas las personas ya no están conmigo físicamente, espiritualmente están siempre que yo les recuerdo, van a vivir, pero tuve la oportunidad de asistirlas en sus enfermedades, en sus situaciones difíciles. Todas las perdí, pero las recuerdo, las mantengo. Quizás la base de esta pérdida, y cuando hablo de mi pérdida de familia, son 7 personas, desde mi abuela hasta mi hijo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi tío y mi alma gemela, que la incluyo en mi familia. Eso todo fue muy difícil, fueron diferentes circunstancias en las que se dieron, diferentes años todo sucedió dentro de 17 años, que es lo que pasó entre el primero y el último, y aquí estamos, superándolo. Sería mentir que al inicio, en los primeros duelos o en las primeras pérdidas, yo estaba con Dios, digámoslo así. Dios estaba conmigo, Dios estaba en mí, nada más que yo pues no lo sabía. Lo conocí muchos años después y me entendí por qué logré superar cada una de las circunstancias. ¿Y estas pérdidas fueron de forma natural? ¿Hubo alguna enfermedad? No, claro, todas las enfermedades son naturales, pero sí tuvimos solo una pérdida que fue accidental, digámoslo así, ¿verdad? Un poco inesperada, pero aún así
Creo yo que lo más importante fue las enfermedades largas, el haberles asistido, en haberles ayudado, apoyado entre todo punto de vista, un sacrificio físico, material, pero sobre todo fortaleció la unidad de la familia que ahora somos, los que estamos vivos físicamente, porque aún ellos siguen vivos con nosotros en cada momento de nuestra vida, están en nuestro ser, porque los llevamos en el corazón. ¿Y hubo alguna pérdida en particular que le generó, digamos, fue más impactante para usted? Sí, la pérdida de tu mamá. Parece mentira, no fue la primera. Podrán decir que la primera le impactó a uno porque no está acostumbrado a perder seres queridos, ¿verdad? Pero crecí con una mamá que desde que pequeña me enseñó que la muerte era parte de la vida, que no perdiera el tiempo en pensar en ella, porque de todas maneras iba a llegar, y que disfrutara el tiempo y viviera lo que cada día está. Me ayudó a estar convencida de que el día de la muerte está establecido desde que nacemos, que Dios ya predestinó la forma, el momento, y que nada va a cambiar eso, nada va a cambiar la decisión de Dios, a no ser que las oraciones, o más bien el hecho de que Dios sabe para qué somos útiles en este mundo para Él, y para que eso sea el servicio hacia los demás. Hoy lo sé, en ese tiempo no, pero me impactó porque mi hermana era mi amiga, sigue siendo mi amiga, pero físicamente fue mi amiga. Compartimos cada día, fines de semana, vagando, disfrutándolo. Ella vagaba más que yo, pero aún así, cuando lo pasamos juntas, lo pasamos bien. Me impactó a tanto que es la única persona a la que yo he visitado en el cementerio, porque no me explicaba por qué había sucedido, aunque fue una enfermedad larga, tú lo sabes. El cáncer fue largo, no me explicaba por qué a tan corta edad, 40 años, eso había sucedido. Me imagino que, es decir, poniéndome desde afuera, ella muere y se quedan 2 hijos, mi hermano y yo. Claro. ¿Cómo manejó esto usted? Fue un poco complicado. Yo tenía 2 hijos, pues ahora, hoy tuve 4 después, y después me quedé con 3 después de que murió mi hijo. Ustedes, ¿verdad? Tu hermano, tú y Fátima. Lo que pasó es que había que enfrentar una situación sorpresiva, a pesar de que habían pasado ya 2 años y medio de la enfermedad de Pola, pero no era lo mismo que enfrentarla ya en el momento, así aunado al dolor de haberla perdido, porque conversar con ella los últimos meses, escucharla decir que ustedes quedaban mejor conmigo que con ella, que me dijese que estaba tranquila, que no tenía problemas en despedirse de nosotros, de ustedes, no fue fácil, pero ya salieron adelante y yo cumplí la misión que le ofrecí. Qué interesante esto, porque en muchas ocasiones, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, cuando nos en etapas de duelo, en especial cuando hay enfermedades fuertes, son 5 etapas importantes, que es la negación primero, pero cuando son enfermedades tan fuertes y tan largas, esa fase es imposible, es inevitable de alguna manera quizás saltarla, porque pues como vamos viendo poco a poco que las personas, digamos que se acepta de alguna forma, sí. Pero luego viene la ira, que es esta sensación, esta emoción tan fuerte de enojarse por las cosas que están pasando, y luego viene esa negociación, ¿verdad? De decir, tal vez sí, ya después de que mueren hay una negociación como ser humano de decir, sí se murió, pero quizás era lo mejor, y uno tiende a eso, ¿verdad? Y hay otra parte que es la fase de la depresión, que es la 4, que es la tristeza, ¿verdad? Hay una tristeza bien fuerte, y por último la aceptación. En estas 5 etapas, mamá, ¿hubo alguna en la que usted cree que fue difícil superar? Sí, pero no fue en la muerte de tu mamá, porque en la de ella me dediqué y hasta estas alturas de la vida aún me dedico a los vivos,
a que salgamos adelante todos, a que realmente disfrutemos. Entendí que había que disfrutar al vivo cuando lo tenemos juntos, estar con ellos y compartir lo bueno, lo malo, la alegría, la tristeza, todo, y enseñar cómo compartir con los demás, cómo darse a los demás. Eso es ahora mi lucha particular. Pero vuelvo a repetir, cuando tu mamá faltó, me tuve que dedicar a los vivos porque había que suplir todas las necesidades de todo punto de vista. No tuve tiempo para, sí, el dolor, pero no para sentirlo como algo que no podía yo enfrentar. No fue así la muerte de mi hijo. La muerte de mi hijo, sí, y a pesar de que también fue una enfermedad larga, tú la conoces, ¿verdad? Igual el cáncer. No fue fácil, porque no es porque sea más un hijo que una hermana, que no, mentira, todos se aman y se sienten igual, ¿verdad? No hay dolores más grandes ni más pequeños. La intensidad, que la diferencia es el amor, y si se ama por igual, se siente por igual. Pero el hijo, pues, pasamos circunstancias bien complicadas de muchas índoles, económicas, físicas, pero nunca hubo una desunión familiar, al contrario, hicimos un solo frente para la situación. Pero cuando él murió, yo empecé a sentir, mi pasión es mi trabajo, pero en ese tiempo llegaba a la oficina y veía yo, no hacía nada más que ir a jugar en el momento, ¿verdad? Ahí jugaba en la computadora, y un buen amigo mío, que en paz descanse, Jorge, que era médico y era mi cardiólogo, me dijo: usted lo que necesita es un psiquiatra. Porque yo le conté y le dije: perfecto, por eso vengo aquí, porque lo necesito. Me envió donde el doctor, estuve 6 meses con él, hice todo el proceso, hice tratamiento, seguía al pie de la letra todo lo que él me indicó. A los 6 meses botamos las pastillas de depresión. Me la botó el doctor, por cierto, no yo. Eso es bueno decirlo, porque sí, no se pueden quitar medicamentos así tan fácil, ¿verdad? El médico fue quien las botó frente a mí, me dijo: usted ya no las necesita, y aquí estoy. El proceso fue maravilloso, hoy me doy cuenta, Dios en cada momento de mi vida ha puesto las personas adecuadas, las circunstancias adecuadas, los momentos, porque yo empecé con psiquiatra 6 meses antes de que muriera mi mamá, 4 meses, perdón, antes que muriera mi mamá, murió a los 11 meses de Alberto, ¿verdad? Y me quitó los medicamentos en abril, pero la ventaja fue que yo estaba en ese proceso, entonces él me ayudó a llevar adelante, el psiquiatra, ese nuevo duelo que era inevitable, porque la enfermedad de mi mamá, a pesar de que fue la depresión, no era muy fácil de superar, tú sabes, le pusimos todos los médicos que se pudo, todos los tratamientos, pero no hubo manera. Yo, como digo, mi mamá murió porque le dio la gana, así digo yo, ¿verdad? Pero no, Dios sabía que había terminado su tiempo, que ya era momento de descansar, como decía ella, y me dejó un legado muy bueno. Es una historia como bastante, la conozco porque yo también estuve ahí, pero creo que es la primera vez que la escucho hablar sobre cómo lo vivió usted desde el ser persona y no desde el ser mamá, porque también creo que usted era una mamá muy fuerte que intentaba jalar a todos para sobrellevar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos procesos que usted vivió de duelo, cuáles serían como las herramientas que usted utilizó para sobrellevar? Aparte del psiquiatra, ¿qué cosas le sirvieron? Digamos, frases, libros, no sé, una red de apoyo, amistades, ¿qué habrá utilizado? Sí, yo, como dije al inicio, haber perdido el alma gemelo, a veces las personas lo pueden interpretar como el esposo, como el hijo. No, fue el mejor amigo que tuve durante 30 años. Fue el último que perdí. Yo sabía que lo iba a necesitar durante todo este proceso, porque desde el primer pérdida de mi familia que tuve hasta la última, él estuvo presente. Era la persona con la que yo me sinceraba, con la que podíamos hablar de cualquier tema, y estaba siempre ahí. Como decía él, nos entendemos hasta en el silencio.
Es una frase que yo nunca olvido porque solo necesitaba una mirada para saber qué es lo que uno quería. Por eso yo digo que era mi alma gemela, porque me apoyó sin tener que pedirlo. Fue una pérdida muy difícil, pero fue la última. Entonces eso es importante, que Dios llevó todo, ahora me doy cuenta, en el camino correcto y en los momentos precisos. Me llamó la atención cuando creo que hablabas dentro de las 5 fases de esto, el hecho de que uno hace como un trato, ¿verdad? Una negociación, hablaste tú. Yo lo hacía antes y ahora me da risa porque yo le decía a nuestro Señor, si me la dejas viva voy a hacer esto. Y no, si yo ya entendí que con Dios la negociación no es esa. Él dice, esto quiero, porque yo al final, cuando ya murió mi mamá, yo le pregunté qué quiere de mí. Y 10 años después supe que quería de mí. El otro día nos cuenta que quería distancia. Sí, pero no es el tema de ahora. Pero sí, parece como importante estas herramientas, son importantes para poder vivir el duelo poco a poco. Quizás luego vamos a hablar, luego vamos a tener una pregunta bien importante, nos vamos a una pausa en este momento y quédense con nosotros, está interesante este programa. La 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 Morir es preparar la última fiesta. Recordamos a tantos que partieron y al saber que a tu abrazo se encaminan, no nos queda otro canto que el silencio. Quizás su ausencia de ahora nos invade, brillan los ojos al evocar sus gestos. Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. Porque duele la muerte, ese misterio que nos abre la senda de otra vida, mientras cierra este ciclo que es el tiempo. Es nuestra finitud una promesa y es también un combate con el duelo. Extraño este horizonte de esperanza. Estamos de regreso, siempre desde la cabina radioangelus.org. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @radioangelus, en YouTube, en Radio Angelus El Salvador, y Radio Angelus en Facebook también. No olviden también mandar sus mensajes por medio de las redes, que nosotros vamos a estar escuchándoles y leyéndoles para solventarlas. Estamos hablando sobre cómo el duelo y la resiliencia están unidos y en este mes tan importante que se conmemora las pérdidas de nuestros seres queridos. ¿Y qué va a ser la resiliencia? Pues va a ser esa capacidad de adaptarse y sobrellevar las adversidades, y en adversidades podemos llamarlas como la pérdida de un ser querido, como una amenaza, como algo traumático, un evento muy traumático en la vida del ser humano, una separación de pareja, por ejemplo, cuestiones financieras. Es la capacidad de sobrellevar esto, la capacidad de avanzar. Eso, tenemos, como decía, tenemos una invitada, hermana Vicky, mi mamá, y continuando con la entrevista, la última pregunta sería: ¿qué le diría usted a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo
cómo sobrellevar el duelo, cómo sobrellevar y cómo tener esa capacidad de resiliencia que ha sido interesante escuchar cómo usted ha sobrellevado 7 personas en 17 años, pero muy seguidas y con enfermedades tras enfermedades, con situaciones financieras. O sea, hemos escuchado esa garra, esa capacidad de guerrera, de avanzar por parte suya. Y con esa experiencia, ¿qué le diría usted a esas personas? Es un poco difícil porque quienes nos están escuchando, cada uno sentimos que nuestra situación es la única y es la peor, ¿verdad? Que solo a nosotros nos sucede. ¿Y por qué nos sucede? ¿Verdad? Sí, esas son las preguntas que muchas veces nos hacemos. Yo le diría, viva, disfrute su tiempo con los que están vivos, con aquellos que lo necesitan desde todo punto de vista, que supere, no que olvide, porque no se olvida, pero sí se superan y uno tiene que darse cuenta, porque mientras uno viva con el dolor en el corazón, nunca va a superar ninguna situación, ninguna separación de cualquier índole, mucho menos física, porque los que se van no los volvemos a ver físicamente, no oímos su voz, no vemos su figura, pero con solo cerrar los ojos los vemos. No es posible que alguien diga, no, yo no me acuerdo cómo era la persona, que la tengo que ver en una foto. No es cierto. Bueno, no en mi caso, porque yo cierro los ojos y pienso en la persona y la vuelvo a ver. Converso con ellos, parecería, bueno, tú me mandarías a psicólogo, porque converso con ellos, pero realmente pienso, les platico mis dificultades y sé que a través de ellos Dios escucha y también me escucha a mí, sabe que todos los días pido por ellos, porque podemos decir, porque estoy segura de que están con Él. No lo sé, no conozco a fondo cómo era cada uno al final de sus vidas, ¿verdad? Aunque sufrieron mucho, confío en que sí, porque la finalidad de perseverar mía es llegar a verlos al final de mi vida. Estoy segura que la resurrección es el final y que ahí es donde vamos a encontrarnos. Ese es mi sueño y por eso vivo para ustedes, hablando de los que están conmigo, y disfruto porque también a mí me va a llegar el día en que no esté. Eso es algo que va a pasar. Y si no lo vivo ahora, yo sé que ya muerta ni lo voy a sentir, ¿verdad? Pero sí le voy a pedir a toda la gente que nos esté escuchando que piense en sí mismo. No podemos amar a nadie sobre nosotros mismos. Si yo sufro, los demás sufren, porque yo miro todo difícil, complicado. Para superarlo, pues simplemente es tomarse de la mano de Dios. Ahora lo sé yo, pero tomarse la mano de Dios no es orar nada más, no es rezar nada más, no es pedir por mí y por los que se fueron, es pedir por los otros que necesitan, ¿verdad? También de esto, de este consuelo, y el consuelo viene de Dios, porque viene de nuestra alma. No podemos culpar a Dios de lo que pasó, porque era la forma, el momento y las circunstancias. Así que yo los invito a vivir cada día como que fuera el último. Qué bonito mensaje. Y fíjese que desde la psicología también, la capacidad de resiliencia se trabaja y se procesa y se lleva pasito a pasito. Y una de esas cosas es respetar el ritmo, como usted lo dice, vea, como usted lo vivió de esta forma, alguien más lo puede vivir de otra manera. Sí. No podemos correr tampoco en pasar estas etapas del duelo corriendo, porque cada quien lo lleva. Lo importante es avanzar, lo importante es no quedarse con la ira y enojado toda la vida, ¿verdad? Y terminar. Exactamente, avanzar por esas 5 etapas, pero también es importante lo que está diciendo hermana Vicky, es importante el hecho de respetarse, cuidarse a sí mismo el dolor, porque, cuidar el dolor no significa solo mi dolor y cada vez se va haciendo más grande, sino por el contrario, tener herramientas que nos permitan, por ejemplo, escribir hay muchas personas que tienden a escribir acerca de lo que sienten,
Si usted es de las personas que va al cementerio, vaya, si eso le ayuda al proceso de resignificar la muerte, vaya, hágalo. Si orar, como usted lo decía, ¿verdad? Buscar el alimento, ¿verdad? En la fe, eso es vital. El ser humano, como yo lo decía en otros programas, es importante la base de los 3 principios básicos del ser humano, la espiritualidad. Pero también, como bien lo dice hermana Vicky, la familia que se queda, y también acompañarse en el dolor en la familia. Correcto. Es uno de los elementos más fuertes que hay. Porque definitivamente, si bien es cierto, yo no puedo vivir lo que ella vivió cuando murió mi mamá, yo lo viví de una forma diferente. Seguramente si trajera a mi hermano lo va a experimentar de forma diferente, pero el sentir que nos estamos acompañando en ese dolor nos mueve, nos transforma y nos hace justamente más resilientes, creo que si algo tengo que abonar a esto, la muerte de mi hermano menor, ¿verdad? Fue la más significativa quizás para la familia en particular, porque nos volvió más fuertes en ese momento, nos volvió un núcleo más chiquito, pero más fuerte, más sólido. Y eso no va a pasar, venga quien venga, nuestra familia. Somos los 4 fantásticos, como decimos nosotros, somos 4 nada más. Entonces, y seguramente hay que limar asperezas, porque a veces también, si no tenemos una buena relación familiar, esa es nuestra experiencia, pero si en la suya hay momentos de dificultad, también hay que limar asperezas y saber que también el otro a lo mejor está viviendo en otro momento su etapa de duelo, y usted tal vez está en la depresión y el otro está enojado, entonces están hablando desde lenguajes diferentes, y eso hay que resignificarlo, hablarlo. No, quizás el consejo más grande que yo daría, el tip más grande es: no se quede callado al respecto de lo que usted está sintiendo, expréselo. No tenga miedo de expresar lo que usted siente al respecto de la muerte de alguien. Entonces, bueno, le agradezco mucho por venir, por compartirse, que no es un tema que se habla todos los días. Es correcto. Y que no es algo que si bien es cierto, creo que si algo admiro de usted es con la naturalidad que habla la muerte, pero creo que cuando hablamos de nosotros mismos, de nuestra historia, también es importante reconocer la valentía de hacerlo. Así que gracias por estar aquí y habernos acompañado. No, al contrario, no, sé que no es un tema más bien difícil, no, quizás no es, sino que es poco comprendido por muchos. Cada uno, como repito, vive el dolor a su manera. Lo único que también les puedo agregar es que no se encierre por ejemplo, en el trabajo. Nada supera el dolor más que la voluntad de hacerlo. Hay que tener voluntad para superarlo. Y pues aquí estamos, y yo creo que seguimos porque Dios así quiere. Dios nos tiene acá, a ti, a mí y a todos los que están escuchando, por una razón. Todos tenemos un propósito de vida, y no hay que lamentarnos el día que tengamos que partir, porque podemos decir misión cumplida. Gracias a todos, gracias a Radio Angelus ORG por tomarme en consideración para estos temas. Sí, gracias, y no olvides siempre seguirnos en nuestras redes, como decía, en Instagram, @Radio Angelus, en YouTube, Radio Angelus El Salvador, en Facebook, Radio Angelus, y baje la aplicación radioangelus.org para que nos escuche todo el día. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tuyos somos